¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Continuamos en estas ediciones especiales por el aislamiento social obligatorio y en esta oportunidad vamos a conversar con el sociólogo Francisco Durán por un tema que ha generado polémica en varios aspectos, en varios espacios de nuestra sociedad, y es este tema que ha manifestado el presidente Vizcarra y que ha generado también algunas reacciones respecto a este aspecto sobre un impuesto a los ricos o un impuesto a la riqueza. ¿Es viable o no es viable este tema? ¿Es posible de aplicar en una sociedad como la nuestra? Vamos a conversarlo con Francisco Durán al respecto. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Otra Mirada, como siempre. ¿Cómo estás, Paco? Gracias por tenerme como invitado hoy. Bien, ¿es viable este tema de aplicar un impuesto a la riqueza en un país donde, como siempre, hay mucha discusión respecto a el tema de la tributación, respecto al tema de la presión fiscal, respecto a la posición también de las grandes empresas con el tema del pago de los impuestos? Yo creo que sí, porque como tú dijiste al inicio, vivimos tiempos extraordinarios que requieren muchísimo gasto y necesitamos medidas extraordinarias. En un momento en que la pobreza está creciendo a pasos agigantados y pronto se va a manifestar en hambre, no solo en subempleo, desempleo, sino en hambre, o sea, en falta de comida en la mesa, el Estado tiene que solventar una serie de gastos. Y si tú ves el sistema tributario como está actualmente, ya no hay forma de cobrar impuestos indirectos como el IGB o el impuesto a la gasolina. Esos dos impuestos están cayendo, ¿no es cierto? Uh-huh. A la recaudación. Y entonces solo queda otros aspectos de tributarios para lograr tratar ingresos. Uno de esos aspectos es el impuesto a la riqueza generada o a la riqueza existente. Entonces no estás afectando la actividad económica, estás sacando una alícuota de quien ya ha generado ganancias o quien ya tiene riqueza para poder solventar los gastos sociales del Estado, ¿no? Supongo que de ahí es que se habla de un impuesto a la solidaridad. ¿Con quién va a ser la solidaridad? Tiene que ser con los pobres, ¿no? Con la clase media. ¿De quién debe ser el solidario que ponga la suya en este periodo de crisis extrema? Tienen que ser los ricos. Ahora, en esta situación de emergencia se ha descubierto, y lo hemos analizado en otras oportunidades, que el sistema está demostrando una serie de debilidades, ¿no es cierto?, con relación al tema de salud pública, con relación al tema de educación, ¿no es cierto?, y nuevamente se pone la mirada respecto a cuánto estos sectores económicos altos, estos grupos económicos empresariales altos, han contribuido o no al desarrollo de precisamente la salud pública, la educación pública. ¿Han contribuido o no han contribuido estos grupos empresariales al desarrollo de estos espacios sociales? Tú que has analizado el desarrollo de estos grupos empresariales, ¿han contribuido o no al desarrollo de estos espacios necesarios para el país? Bueno, ellos han contribuido a dinamizar la economía, han contribuido a generar empleo formal, que como sabes no pasa creo que del 40-45%, no hay cifras muy precisas, han desarrollado sistemas educativos propios, algunos con un afán de extenderlos a la clase media, por ejemplo los colegios de Innova, ¿no? Han desarrollado nuevos espacios de salud con clínicas privadas que ahora se han conglomerado, han desarrollado lugares que se han convertido en lo que antes eran las antiguas plazas de armas en las ciudades y los pueblos, que ahora son los centros comerciales, expandiendo hacia abajo el consumo, dando crédito, pero en general yo te podría decir que en todos estos años, en los últimos 30 años, lo que ha ocurrido es una concentración de la riqueza en forma muy extrema y con muy poca voluntad de dos cosas: de tributar más al país que le está dando tanto, le está permitiendo acceso a recursos naturales variadísimos, le permite contar con mano de obra barata,
le permite negociaciones colectivas donde la gerencia generalmente tiene la sartén por el mango porque el trabajo es precario. La policía guarda las minas cuando hay conflictos sociales, pero qué cosa, aparte del empleo, digamos, relativo, y aparte de la dinamización de la economía, ¿qué han hecho por el país? Eso se lo dejan al Estado, y ahí es donde están las precariedades, ¿no? En salud, educación y seguridad colectiva hay enormes fallas, y ahí ha habido desinterés de ellos porque consideran que es del Estado, y el Estado a su vez atrapado, sin salida, porque pone todos los huevos en la canasta de la economía y no desarrolla, no invierte fuerte y de manera organizada y sistemática en educación, en salud, en seguridad, y ahí tenemos los resultados. Vamos a entrar en una crisis de todos estos sistemas. Aparte de esta trampa que significó en algún momento el tema de las asociaciones público-privadas, ¿no? Que se convirtieron en un foco de corrupción, ¿no? Que en vez de convertirse en un foco de desarrollo se convirtieron en un foco de corrupción, y que tú también lo has analizado en algún momento, ¿no? Cierto, hemos también desperdiciado dinero, muchísimo dinero, a partir de la abundancia de recursos que se generó desde el 2002 al 2013 probablemente, ¿no? Una bonanza larga, prolongada. Gran parte de esos recursos se fueron en cemento, en fierro, y ladrillo. Y ahí hubo una fiebre de construcción desde los distritos más chicos hasta pasando por el gobierno regional hasta el gobierno central, y la gran parte de lo que se gastó fue en grandes obras de infraestructura, bajo un sistema de asociaciones público-privadas, medio raro, porque se supone que el privado debía asumir el riesgo, ¿no? Y el Estado terminaba financiándolos, y con muy altos niveles de corrupción. Entonces, claro, se desarrolló la infraestructura, tenemos Metro de Lima, hay carretera Irsa Sur, no sé mucho para qué sirve, pero digamos, existe, hay nuevas represas, algunas funcionan, otras no, pero en general hay que reconocer que se ha desarrollado considerablemente la infraestructura de transportes en el país, pero el costo ha sido muy alto, ¿no? En algunos casos duplicando los precios de las obras, y de ahí una partecita se iba pues en sobornos y coimas a políticos y funcionarios que permitieron este esquema, ¿no? Entonces, ahí hemos tenido también problemas. En esta situación de emergencia sanitaria que tenemos, Paco, ¿cuál sería la salida, o en todo caso la alternativa más viable de todas estas que se han venido discutiendo con relación al tema tributario? ¿Un impuesto a la riqueza para los grandes grupos empresariales? ¿Un impuesto a la herencia? ¿Un impuesto sobre salarios? ¿Un incremento al impuesto sobre los salarios mayores a 10.000, 12.000 soles? ¿O hablamos tal vez de un impuesto solidario para temas de exportaciones, importaciones? ¿Cuáles serían las alternativas que se podrían barajar en esta situación de emergencia en la cual estamos, donde también tenemos una economía que está lamentablemente semiparalizada? Bien. Sin embargo, estamos de acuerdo en lo siguiente, Paco. No se puede aumentar la tasa del IGB, no se puede poner un impuesto a la gasolina, tiene que salir de otra parte. Sí. Solo puede salir de dos partes. Del comercio exterior, por ejemplo, una tasa como sugirió un amigo, mínima de 1% a las importaciones y exportaciones. Eso es un impuesto rápido, efectivo, que puede generar varios miles de millones de dólares de recaudación que son necesarios, ¿no? Otros son impuestos a la riqueza en sus distintas formas. Por ejemplo, altos ingresos mensuales del sector privilegiado. Y ahí es donde discutimos a partir de dónde pones una sobretasa al impuesto a la renta de las personas naturales. 10.000 es básicamente afectar a la clase media. Entonces me parece que el umbral tiene que ser mayor, tiene que ser a partir de 30.000, 40.000, 50.000 soles. Y de esa manera quienes hoy están empleados, siguen ganando bien, se les quita una parte de esos
ingresos privilegiados que han venido teniendo en los últimos 30 años para destinar esos recursos a lo que necesitamos es en compra de alimentos, en más bonos, y en invertir en el alicaído sistema de salud que tenemos. Ese es el impuesto, creo que se puede aplicar de manera más inmediata, pero como se está abriendo una caja de Pandora, y en todo el mundo, y hay un reconocimiento por parte de instituciones como el Fondo Monetario, la OECD, especialistas tributarios internacionales, con los cuales yo me he reunido varias veces en Sao Paulo, en Brasil, en Bruselas, el sistema ya no se sostiene más si los estados no logran captar recursos de quien paga menos impuestos y se beneficia principalmente del modelo económico de libre mercado. Los ricos o los superricos, como quieras llamarlos, ellos tienen que, como digo, poner la suya. La sociedad les permite el acceso a los recursos naturales, le da seguridad, le da una serie de ventajas y beneficios. Eso ya se está acabando. Incluso en Estados Unidos hay una discusión muy fuerte del impuesto a la riqueza en medio de las elecciones, porque han creado un sistema de mucho agujero tributario y en paralelo han generado un sistema de túneles por medio de los cuales el dinero se va afuera, paraísos tributarios, que queda ahí. Entonces, los estados del mundo se están desangrando fiscalmente en un momento que la clase media se achica, la pobreza crece, y todo esto lo acelera la pandemia. Entonces, creo que estamos en el inicio de una discusión nacional de diversos tipos de impuestos a la riqueza, y me parece que en ese campo uno puede escoger de una batería de impuestos. Por ejemplo, en el Perú no tenemos un impuesto a la herencia. Otra vez hay que definir los umbrales. Alguien que, digamos, hereda una propiedad de 40 millones, ¿por qué no puede pagar 10% al Estado? Sin embargo, ese impuesto en particular, que sería propiamente a la riqueza ya habida, ¿no? No necesariamente que se invierte, que se mueve en la economía, es complicado. Para eso requieres base de datos, a partir de declaraciones juradas, tienes que montarlo, ¿no? Eso no lo veo como algo ya inmediato. Y una transparencia de información también, ¿no? O sea, que haya una transparencia de ida y vuelta, o sea, que la gente también declare las propiedades que tenga, tanto acá como las que pueda tener en el extranjero, que es un tema en el cual ha habido mucha debilidad en los últimos años. Claro, tú tienes que ir a un formato en la SUNAT obligatorio, donde tú vas declarando los distintos tipos de riqueza que tienes. Obviamente hay que definirla, ¿no? Muebles, casas, obras de arte, etcétera. Tienes que declarar cuántas cuentas y empresas offshore tienes en Panamá o en el Caribe. Tienes que declarar cuántas casas, departamentos tienes, no sé, en Estados Unidos. Sobre esa base es que tú vas montando un sistema de impuesto a la riqueza, ¿no? Y igual, obviamente, con lo que es el consumo de lujo. Hoy en día en Lima lo más visible pues son los yates, ¿no es cierto? Ahí están en la costa, esos son fáciles de investigar, ¿no? Está el yate de los Brescia versus el yate de los Wong. Fíjate, hay una competencia de yates que muy pocos peruanos conocen, pero que es un símbolo de la riqueza del siglo XXI, ¿no? Entonces, hay que construir ese formulario obligatorio de declaración jurada. Hay que generar los datos y ahí vamos caminando en esa dirección. Finalmente, Paco, hoy es 1 de mayo, Día del Trabajo, situación complicada. Estamos frente a este panorama de emergencia, empresas que se pliegan a la suspensión perfecta. Vemos grandes empresas como Cineplanet, que pertenece al grupo Intercorp, que se está plegando a esta medida que propuso el gobierno. ¿Cuál es un poco el panorama que se perfila para los trabajadores en medio de esta cuarentena y después de esta emergencia nacional? ¿Cómo la analizas tú desde tu perspectiva y de tu disciplina profesional? Bueno, estamos en una etapa de inicio de un proceso de pauperización masiva en el Perú y en el mundo. Dentro de poco vamos a conocer casos de hambruna y eso genera desesperación. Es más fuerte en los más débiles, obviamente, en los que tienen el autoempleo, en los que están en la calle, en los mercados, pero también toca a los que tienen empleo, trabajo formal y que reciben un ingreso regular.
y la primera víctima son aquellos cuyos contratos no han sido renovados. Entiendo que la cifra llega a los 80.000 en el caso del Perú en las primeras etapas de la crisis del coronavirus. Están los casos de la suspensión perfecta, donde se quedan en el aire, pero tienen ingresos propios, ¿no? O sea, no de la empresa, sino ingresos que vienen de su CTS, de sus propios ahorros. Por otro lado, no se están generando nuevos empleos. Entonces, todo el sistema laboral en este 1 de mayo, sea formal o informal, encuentra condiciones trágicas, ¿no? Y por lo tanto es un momento de reflexión, no solo de la situación personal de la gente, sus familias, obviamente también de las muchas víctimas del coronavirus. Es un momento de reflexión de todo el sistema en su conjunto. Creo que vamos a un periodo de inflexión que empieza con el malestar y sigue con las discusiones de ahora qué hacemos, ¿no? Un momento muy interesante y ciertamente espero que Otra Mirada contribuya a alimentar este debate con propuestas. Muy bien, Paco, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros y estaremos a la expectativa de ver cómo van desarrollándose estas discusiones de los temas que hemos conversado este día. Muchas gracias, como siempre, muy amable. Gracias de tu parte. Ya saben que pueden encontrar, amigos, estas y otras entrevistas a través de nuestra página web www.otramirada.p y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada, en Facebook y Twitter. Nos encontramos en otra oportunidad.